Sí, ella pues. Somos. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. ¿Cómo están? Buenas Daremos tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Vamos a dar unos 2 minutitos para que algunos de los compañeros entren, por favor, y que sean un poquito más de la mitad.
aporte musical. Muy bonito, gracias. Bien, chicos. Ahora sí empezaremos con lo que nos compete al tema de hoy, que van a ser las, como estamos haciendo patologías del aparato musculoesquelético, nos toca hoy día las patologías de miembro inferior, y hoy vamos a empezar con algunas patologías, algunas o dos, o vamos a, yo creo, abarcar tal vez hasta 3 sobre la articulación coxofemoral y la cintura pélvica. Entonces, voy a compartirles pantalla para empezar. Al igual que en miembros superiores, la articulación, la cintura pélvica y la articulación coxofemoral son articulaciones, ambas, vamos a decir, que son articulaciones de amplios movimientos. Bueno, todo el miembro inferior va a recibir un trabajo mucho más pesado y grande que lo que corresponde al miembro superior. Y les explico, denme un minutito, por favor. Medio minuto. Bien, chicos, les decía que los miembros inferiores tienen un trabajo mucho más pesado o grave, si quieren, que los miembros superiores. Si bien en miembros superiores, la mano viene a ser la extensión de todo lo que es el miembro superior y por lo tanto es la que nos va a poner en contacto directo con nuestro entorno y alrededor. Nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a alimentarnos y demás. En cambio, en los miembros inferiores, ¿ustedes alcanzan a ver el cursor de la computadora? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Los miembros inferiores, ambos, tienen que soportar el 70 o 60% del peso del cuerpo, o sea, de la cintura pélvica para arriba, dependiendo del segmento. Entonces, espérenme otro segundito. Mil disculpas, hoy estoy solita y estoy con mi pequeño. Bueno, les decía que tiene que soportar el peso entre el 60 o 70% del tronco superior, incluyendo miembros superiores y la cabeza. Y dependiendo del segmento, este porcentaje va a ir aumentando. Por ejemplo, decimos el 60 o 70% que se distribuye en ambas articulaciones coxofemorales. Si vamos a las rodillas, el porcentaje aumenta y de la misma forma se van a distribuir en ambas. Si llegamos a la articulación de los tobillos, de la misma forma en ambas. Entonces, las patologías que van a afectar a las articulaciones del miembro inferior, las articulaciones grandes como la articulación coxofemoral, la articulación o las articulaciones de la rodilla y de los tobillos, estas patologías van a producir un sinfín de lesiones que van a afectar, si bien al segmento que se afecta, también al otro, porque automáticamente lo que hace
la persona es compensar las fuerzas. Entonces, lo que se produce es un daño por la lesión en el segmento que se afecta en el miembro inferior afectado y por compensación en el lado contrario. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Esto lo vamos a subir. Vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, con la sacroileitis. La sacroileitis, mamacita, te llamo, en un ratito estoy en clase. La sacroileitis, quiere decir la inflamación de la articulación del sacro. Del sacro junto con el ilion. Esta inflamación en esta articulación que es muy rara, pero es bastante dolorosa, puede tener muchas causas. ¿Ya? Esta inflamación en la articulación, en esta articulación, es bastante dolorosa. La mayoría de las causas que producen esta sacroileitis van a ser por una sobrecarga en la articulación. Esta sobrecarga lo que va a hacer es producir un exceso, aquí en este lugar, de la rigidez de la columna lumbar o por tal vez una diferencia de longitudes o lo que se denomina una dismetría. Puede ser producida por accidentes, caídas, golpes que que impacten directamente sobre el macizo del sacro, pero que a la larga van a influir en esta articulación sacroiliaca. Esta sacroileitis puede ser como puede ser bilateral, ¿ya? La sintomatología y los signos, en este caso, les he puesto esta imagen, puesto que con mucha frecuencia se presenta la sacroileitis en lo que son las dismetrías, como les mencionaba. Cuando existe la diferencia de la longitud en ambos miembros inferiores y van a provocar una inclinación de la pelvis y una sobrecarga en ambos lados. A ver, por lógica, en esta imagen, supongamos que, no nos supongamos, sino que la articulación que está afectada, el lado que está afectado es el derecho y el izquierdo es el que está descendido. ¿Cuál de los dos lados es el que sobrecarga, que tiene el peso del cuerpo? A ver, pensaremos. El lado que está más bajo. Ya, en esta imagen, a ver, ¿cuál sería el lado más bajo? Pues sería el lado derecho. O sea, ¿cómo lo veo de acá? El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo sí es el más bajo. Y el que se afecta, el que recibe más dolor, es el derecho, ¿no es cierto? Porque este es al ser más largo, entonces viene aquí. Y este es el que viene a ser el más corto. ¿Me entienden? ¿Estamos entendiendo? ¿Hay lógica? Entonces el que recibe más peso es, bueno, pues yo lo veo al lado derecho, es el otro, ¿no? El que está así rojo. No, más bien este es el que, este que les estoy señalando, es el que recibe el peso y es el más largo. Y este, por ser más corto, es el que no trabaja tanto. ¿Me entienden?
porque este va a tener la diferencia. Este es el que va a soportar menos peso al ser más corto. En cambio, este, el derecho al ser más largo, es el que recibe mayor peso. Eso, doctora, entendía como decir el más pequeño, como tendría colgando, digamos, ¿no? Una cosa así, una cosa así. Entonces, dependiendo de la diferencia de longitud, siempre el más pequeño es el que trabaja menos y el lado contrario es el que trabaja más. Entonces, en el caso de una sacroileitis por diferencia de longitud, no va a ser la sacroileitis en el mismo lugar de la dismetría, o sea, de que sea miembro inferior más corto, sino sería el lado opuesto. ¿Entendemos? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya. Correcto. Ok. Entonces, como ya les he dicho, el síntoma, y solamente he puesto síntoma porque va a depender de la causa de la sacroileitis para hablar de los signos. Entonces, el síntoma frecuente, ya sea en uno o en otro, va a ser el dolor característico en la articulación sacroiliaca. Este dolor es un dolor típico que se va a irradiar hacia la región glútea. Entonces, muchas veces se confunde con una compresión del nervio ciático con una ciática o con una lumbalgia, ¿ya? Porque el dolor se irradia hacia la región del glúteo y en algunos casos hacia la región posterior del muslo hasta la rodilla, que es una característica de la ciática. Entonces, el dolor, al ser continuo, el paciente refiere que este dolor disminuye o se exacerba cuando existen los cambios posturales, ¿no? Digamos que si está caminando rápido, hace una hiperextensión o aumenta la lordosis lumbar y automáticamente existe una irradiación hacia la región glútea. Entonces, si corrige, digamos, esa postura mientras está caminando, el dolor va disminuyendo. O cuando se presenta en una mala posición, cuando está el paciente en posición sedente, lo mismo, al cambiar de posición o al corregir la postura, entonces el dolor va disminuyendo. Muchas veces esta sacroileitis puede producir una claudicación. ¿Saben lo que es claudicación? Cuando algo como que renuncia, acaba. No. Claudicación quiere decir, a ver, voy a leer antes de responder. ¿Quién me dice? Exacto, muy bien, Aarón. Es el cojear. Claudicar es cojear. Entonces, en términos técnicos se denomina claudicación. Entonces, provoca la claudicación y, como les digo, se confunde con mucha frecuencia con una ciática. Entonces, ¿cómo se va a detectar que es una sacroileitis? Se denomina por descarte, haciendo las pruebas del ciático. En la mayoría de las veces las pruebas radiológicas no van a permitir o no nos van a dejar ver con facilidad esta región, porque solamente vemos hueso y no se ve el lugar que estaría comprometido. Pero sí es más evidente en las resonancias o en las tomografías. Entonces, por diagnóstico médico, la sacroileitis va a ser diagnosticada de forma clínica, más que todo clínica. Y esto va a requerir de varios test que se aplican y que tienen que tener un resultado positivo para determinar que es una sacroileitis. Esto con el objetivo de evitar un diagnóstico equivocado y poder someter incluso a una intervención quirúrgica que sea innecesaria porque se puede confundir con una lesión de la columna lumbar.
Entre otras cosas, también es importante mencionar que la sacroileitis puede estar considerada dentro de los trastornos de esta articulación de la sacroiliaca, pero que se la puede determinar con el diagnóstico de las lumbalgias y de las ciatalgias. Ahora, el dolor, cuando no es irradiado, o sea, a ver cómo les explico. El dolor de la ciática es característico como si fuera un dolor punzante y es típico que se presente en la misma articulación sacroiliaca. Entonces, cuando existe, por ejemplo, cuando uno camina y camina mucho, largas distancias o mucho tiempo, este dolor se va a irradiar hacia la región glútea y el dolor es característico. Ustedes están viendo que siempre que les hablo estoy señalando con el cursor, ¿no es cierto? Sí, doctora. El dolor, cuando se confunde con la ciática, se presenta a este nivel, a nivel del pliegue glúteo. Y cuando esto va en aumento, entonces sí se irradia a todo el miembro, bueno, a la parte posterior del miembro inferior, al muslo, hasta llegar a la rodilla. Entonces, por eso les digo que es una característica de que pueda presentar los síntomas de una ciática. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia cuando el paciente nos indica y nos señala el dolor en la región sacra? Y nos dice que el dolor es como un dolor punzante. Yo les diría que hasta como un tipo dolor de muelas. ¿Alguien ha sentido un dolor de muelas? Yo no, doctora, yo nunca he pasado ese tipo de dolor. ¿Nunca? Yo sí, doctora. Sí, entonces vas a entender. ¿Y por qué les digo esto, chicos? ¿Por qué les comento? Porque casualmente yo sufro de una sacroilitis crónica de hace unos 15 años más o menos. Es una secuela que he tenido de un accidente de tránsito. Y es bastante doloroso, es bastante incómodo, en algunos casos es hasta incapacitante, porque hay días que uno no puede caminar, que no puede ni sentarse, ni pararse, como digo yo, no puede nada de nada. Y el dolor no es insoportable, es intolerable. Entonces, por eso les digo, es un dolor como, se asemeja a un dolor de muelas. Los que no han tenido nunca dolor de muelas, es como, ay, yo asemejo como a ese dolor de muelas o como si le estuvieran pellizcando de forma constante, pero por dentro. Y ese dolor, como es así localizado y a veces uno no le toma importancia, va en aumento y luego se va a irradiar. ¿Me entienden? Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Dímela. ¿Uno puede nacer con eso? No. ¿Con esa inclinación de lado? En el caso de que fuera esta dismetría, sí. Anteriormente o antiguamente, en el caso de una poliomielitis, en la polio se presentaba la disminución o la atrofia, si quieren, en el desarrollo de uno de los miembros inferiores. Entonces había esta dismetría. Cuando es una enfermedad. Cuando es alguna cosa de carácter genético, por falta del desarrollo de uno de los miembros inferiores, se puede presentar. Como les digo, va a depender de la causa para que se presente la sacroileitis. Puede ser por causas externas, como en este caso mío, un accidente de tránsito, puede ser por unas caídas, por golpes, o por las diferencias de longitudes, que incluso esa diferencia de longitud no solamente puede ser desde el momento de nacer, puede ser también en el caso de una escoliosis marcada. Ustedes saben que la columna
se va a ir deformando, va a presentar una curvatura y esto hace que la pelvis se haga asimétrica. ¿Ya? En cuanto a los tratamientos, uno de los más efectivos, pero hasta cierto punto, hasta un 80%, son las infiltraciones en la misma articulación. Esta infiltración intraarticular se considera un tratamiento conservador que tiene que estar seguido de reposo y analgesia. Generalmente, el componente más importante que da un buen resultado en esta infiltración es a corto y mediano plazo. Es una combinación de un analgésico local junto con un corticoide. Entonces, tiene un resultado, pero hasta por ahí nomás. Y obviamente que con el tiempo este tipo de infiltraciones se han ido mejorando, si quieren. Y ya en la actualidad, por ejemplo, existe una nueva técnica alemana de la infiltración articular que permite que esta infiltración sea ambulatoria. O sea que anteriormente era que se infiltra y uno tenía que hacer reposo y estar sin movimiento, ¿no es cierto? Pero en la actualidad esta infiltración permite que el paciente pueda moverse, o sea, ambulatorio, sin necesidad de una inyección de contraste o de que sea un quirófano o de todas las características que pueda requerir una infiltración en quirófano. Posterior a esta infiltración, pues es necesario realizar la rehabilitación física con manipulaciones y ejercicios específicos, así como apoyar y contribuir a la analgesia, disminuir la inflamación, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, Licen. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Zdenka, ¿dónde andas? Levanta tu manito. Eso. Aquí estoy, doctora. ¿Dónde? Aquí estás, Zdenka. Bien. Nos queda como 15 minutos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este momento voy a dar como 5 minutitos y todos van a buscar y van a leer lo que es la sinovitis de cadera. Les doy 5 minutitos reloj. ¿Ya? Entonces yo voy a cronometrar desde mi celular. Ustedes buscan sinovitis de cadera. ¿Ok? Está controlando 5 minutos. Ya son 4. Entonces, en 5 minutos yo les hago la pregunta. Por favor, Zdenka, en eso me vas a ayudar. ¿Ya? Sí, doctora, está bien. Dime, Fernando. No, doctora, solo era revisar el chat. Ah, era error de dedo. O si quiere que le diga lo de la sinovitis, también lo puedo hacer.
Ya, a ver, esperaremos un ratito. Y ahí, ya, y tú mantén la manita levantada, así yo voy a saber que tú has levantado. ¿Quieres el primero? Ok. Eso. Y mejor eso, 3 ya. Perfecto. Muy bien, Aarón. Catherine. Emily. Annette, Adriana. Estefanía, Mauricio, Mario, Mauricio, Mario. Bueno. Aquí, ¿quién más hay? Ya. Perfecto. Ha sido antes de los 5 minutos. Está muy bien. Entonces. Mario, o perdón, Fernando. Sí, doctora. Bien clarito. ¿Cuál es la definición de... Aquí te voy a poner. De la sinovitis de cadera. Es la inflamación de la articulación que envuelve a la membrana sinovial. Ya. Perfecto. Baja tu manito. Aarón. Es Otra la definición. inflamación de la membrana. Es la definición de la membrana sinovial de la cadera y es sobre todo en los niños. Perfecto. Baja tu manito. Estefanía. ¿Cuáles son los síntomas? Yo le digo, doctora, Ya. Doctora, A ver, dime, Estefanía. aquí estoy. Es el Síntomas. aumento del líquido dentro de la cadera. Dolor, inflamación, limitación. Eso es, doctora. Ya. A ver, Laines, dime que te has quedado ahí en la cola. es el aumento del líquido dentro de la cadera, provoca dolor, limitación del movimiento, cojera. El niño dice se queja al caminar o correr, el dolor en el ingle, en la cara anterior del muslo e incluso en la rodilla. Los niños más pequeños pueden no describirlo con tanta claridad. Ya, Eso hasta sería, ahí. Ya, gracias, Laines, doctor. gracias. Omar Ángel. Sí, doctora. Los signos y síntomas. Los signos que podemos ver es una inflamación, puede ser. En lo que es síntoma, un dolor, una claudicación de la marcha por la cadera afectada, puede ser también inflamación. Eso podría encontrar, doctora. Ya. Catherine. Aquí, doctora, Ya. A ver, Catherine, ¿qué has encontrado tú? de signos y síntomas. Sí. De signo pude encontrar cojera y fiebre, y en síntomas dolor de cadera, dolor en el muslo, en la parte frontal y dolor en las rodillas. Perfecto. Mario, dime 2 causas.
Doctora, ¿me escucha? Sí. Ahora ya no te escucho. Doctora. Las causas. Causas, sí, causas. Por lo que encontré, creo que era un movimiento mal realizado. Ya. Adriana Medina. Sí, doctora. Causas, a ver qué has encontrado en causas. Listen, ¿le puedo decir yo? Doctora, perdón, mi internet se cortó y no le escucho nada. Doctora, su micrófono está apagado. Perdón, chicos. Mario Pizarro, a ver. Lo del mal movimiento, doctora. Ya, solamente eso. Doc, ¿podría ser una predisposición alérgica? ¿Alérgica a qué? Alergia como qué. A ver, Humberto. Doc, yo encontré que es por causa de una infección inespecífica vírica de las vías respiratorias. Puede ser una faringitis u otitis y también está asociada a ser encontrada en el 70% de los casos que se presentan. Ya, bien. A ver, Paula, ahora sí. Sí, Licen, buenas tardes, licenciada. Buenas. Bueno, las causas yo encontré como una lesión en la cadera, como al sufrir una caída, tener sobrepeso, tener una pierna, una es más larga que la otra, unas espolones óseos en la cadera, una artritis en la cadera de la rodilla o en el pie. También puede ser una causa de la bursitis de cadera, que pueden ser mecánicas o patológicas, o estrés de la articulación, que es producido por los movimientos reiterados en las posturas inadecuadas. Muy bien, muy bien. Bien, chicos. Entonces, gracias. Gracias, Paula. Gracias. Ya se nos va a acabar esta reunión y en la segunda vamos a hablar, entonces ya vamos a definir y todos tener las mismas definiciones de lo que es la sinovitis de cadera. Otra patología que es muy frecuente en la cadera es la artrosis de cadera. Entonces, eso yo creo que la vamos a poner dentro de la tarea o veremos qué pasa en nuestra siguiente reunión. ¿Ya? No se olviden, termina esta y me dan un minutito, 60 segundos y volvemos a la reunión, por favor, para continuar. Ok, doctorita.